es el momento ya de dar paso a los tres ponentes. Comentarles que la primera de las ponencias correrá a cargo del director general de Fondos Europeos, el señor Félix Pablo, y el título es La nueva política de cohesión 2021-2027. Después contaremos con la participación de Cayetano Soler, es socio responsable de turismo en PricewaterhouseCoopers, España, y hablará en concreto de los fondos Next Generation UE para el turismo. Y finalizaremos las tres ponencias con la intervención de Dolores Ordóñez, la directora técnica de Nisolution, especialista en Europa, en proyectos europeos, que hablará de oportunidades para Baleares en el marco de los nuevos programas europeos. Cuando terminen las tres intervenciones, daremos paso a los asistentes para que planteen cualquier pregunta que quieran hacer, como comentaba mi compañero Aurel al principio. Los que no puedan esperar a hacer las preguntas o prefieran no arriesgarse a olvidarse, las pueden compartir con nosotros por el chat. Y también comentar que la conclusión, la clausura del evento correrá a cargo también de la directora general de turismo del Gobierno de las Illes Balears, la señora Rosana Murillo. Entonces, sin más, voy a dar la palabra a Félix Pablo. Félix, por favor, si puedes conectarte, si no, yo miraré de hacerlo internamente. Gracias. Félix, creo que ahora sí que has de poder. Hola. Hola. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos, Marga. Antes de nada, bueno, pues querría... Félix, solo un segundito, disculpa, me sabe mal, pero Marga, ¿puedes cerrar por favor tu vídeo? Muchísimas gracias, ya está, Félix, gracias. Vale. No, quería empezar, bueno, pues agradeciéndoos la invitación a participar en estas jornadas, a la Cámara de Comercio, a la Agencia de Estrategia Turística de Baleares, para hablar sobre financiación europea, que además viene en un momento pues que creo que es muy oportuno porque son pocas las semanas, casi diría yo los días, que no aparecen en medios de comunicación referencias o noticias sobre las posibilidades que la Unión Europea ha abierto para los próximos años para financiar bueno, pues diferentes proyectos, inversiones, iniciativas que permitan bueno, pues, a los diferentes territorios de la Unión salir de la situación en la que nos hemos visto abocados como consecuencia de la pandemia. Yo, para un poco facilitar mi exposición, quería compartir con todos una presentación. Así que os agradecería que me confirméis que se ve bien en pantalla. No sé si yo la veo ahora mismo bien, no sé si... Sí, Félix, perfecto. Vale, genial. Bueno, pues como decíais, yo me centraré fundamentalmente en las oportunidades de financiación que... Digamos, que Félix, yo no sé el resto de asistentes, disculpa, pero no se te oye muy claro. No sé si es posible que subas el volumen o acerques al micro, porque se te oye un poco lejano. Lo intento. Si ahora por el chat nos están diciendo que no se acaba de escuchar muy bien. Vale. En cualquier caso, confirmarte que se ve la slide. No sé si ahora me escucháis un poco mejor. La verdad es que no. No. Uy. Pues, a ver. Estoy intentando incrementar el audio de los altavoces. Ahora va mejor, sí. Vale, bueno. Voy a ver si... Yo creo que ha sido como consecuencia quizás de compartir la pantalla. Si se me escucha bajo, me lo decís y intento subir el tono de voz. Voy a continuar. Decía que yo me centraré sobre todo en las oportunidades de financiación en el marco de la nueva política de cohesión que se empezará a diseñar aquí en España pues en los próximos días. Prácticamente nosotros ya estamos iniciando los trabajos preparatorios y
Lo haré deteniéndome sobre todo en tres cuestiones fundamentales. A ver si... Vale, que son las que bueno, aparecen en esta diapositiva. En primer lugar, la respuesta sanitaria de la Unión Europea a la actual crisis sanitaria. Está claro que sin salud no habrá recuperación económica, sin seguridad sanitaria las economías no remontarán. En segundo lugar, trataré de dar un par de pinceladas sobre cuáles son las principales novedades de cara al periodo de programación 21-27 y terminaré mi intervención pues haciendo una reseña muy breve, muy rápida sobre los principales programas de la política de cohesión en los que Baleares podrá participar. Con respecto al primer punto, yo creo que lo primero que hay que destacar sobre todo es la rapidez en la reacción que ha tenido la Unión Europea para ofrecer una respuesta eficaz al brote que surgió a partir de la COVID-19. De hecho, yo creo que son pocas semanas después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la situación de pandemia cuando las instituciones comunitarias ya aprobaron a finales de marzo una primera reforma de los reglamentos de aplicación de los fondos estructurales que se ha venido a llamar como el paquete CRI, por su acrónimo en inglés, la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus, y que lo que nos ha permitido fundamentalmente han sido bueno, dos cuestiones fundamentales. Por una parte, la incorporación del gasto sanitario como gasto elegible en el marco de los programas actuales de fondos europeos del periodo 14-20. Y por otro lado, una mayor liquidez. Es decir, esta reforma no incrementa el presupuesto, los fondos europeos ya inicialmente asignados, pero sí introduce una serie de medidas que permiten a las diferentes instituciones nacionales y regionales de disponer de una mayor liquidez, sobre todo por el compromiso de la Comisión Europea de no solicitar aquellos importes recuperables del ejercicio presupuestario 18-19 que se liquida en junio del 20 y que básicamente se corresponde en parte con los anticipos anuales que la Comisión Europea proporciona a los Estados miembros y que en los casos en los que no se han tenido o se tuvieran que devolver, pues no se han devuelto, y esto pues ha proporcionado una mayor liquidez, como digo, a las diferentes comunidades autónomas y los Estados miembros. Hacía referencia también, porque creo que es importante decirlo, la inclusión de las crisis de salud pública dentro de los supuestos en los cuales se activa el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Como sabéis, el Fondo de Solidaridad es un fondo que atiende fundamentalmente las consecuencias provocadas por acontecimientos climatológicos adversos, grandes incendios, inundaciones, terremotos, etcétera. A partir digamos, bueno, pues del coronavirus, las crisis de salud pública también entran dentro de los supuestos en los cuales se podría activar, solicitar financiación con cargo al Fondo de Solidaridad. Si esta primera iniciativa creo que fue importante ya para dar una respuesta a la crisis sanitaria, yo creo que ha tenido un impacto aún mayor la segunda iniciativa denominada CRI Plus del 23 de abril de 2020. Y ha tenido un mayor impacto, como digo, sobre todo porque salta por los aires uno de los principios clásicos de funcionamiento de la política de cohesión, que es el principio de cofinanciación. Como todos saben, los gastos de la Unión Europea con cargo a los fondos estructurales no sustituyen el gasto nacional, sino que lo complementan. En función del tipo de región, las tasas de cofinanciación pueden ser del 50, del 80%. Para todos los gastos que se certifiquen desde el 1 de julio del año 20 hasta el 30 de junio del año actual,
la Unión Europea pagará el 100% de los gastos elegibles, como digo, que se certifiquen durante este periodo. Y hablo no solamente del gasto sanitario que se pueda declarar, sino de cualquier gasto, de cualquier proyecto que se haya aprobado en el marco de los diferentes programas operativos. Y otro de los principios que saltan por los aires es el principio de concentración temática, que fue el que orientó la definición de la programación que se nos aprobó al inicio del periodo. Nos obligaban a destinar una parte importante de la asignación financiera a una serie de determinados ámbitos de intervención relacionados sobre todo con temas de innovación, de investigación, de cambio climático, TICs. Bueno, pues ese porcentaje mínimo que básicamente, si no recuerdo mal, era el 80% del total de la ayuda europea del FEDER y del Fondo Social, bueno, pues se suprime, y esto lo que nos ha permitido evidentemente ha sido pues atender mejor digamos, las nuevas necesidades que han surgido como consecuencia de la pandemia. ¿Qué implicaciones ha tenido para Baleares la adopción de estas dos iniciativas? Pues esto nos ha llevado a acometer seguramente el proceso de modificación del programa operativo de FEDER más profundo que se ha hecho nunca antes. De hecho, prácticamente la mitad de la ayuda FEDER prevista en el programa 1420 se transfiere de unas prioridades hacia la atención del gasto sanitario sobrevenido que se tiene que atender. Por tanto, el programa actualmente lo que supone es un refuerzo muy significativo de la capacidad de respuesta del IPSALUD, del Servicio Regional de Salud, cofinanciando pues, la adquisición de equipos de protección individual, la adquisición de respiradores, entre otro tipo de material sanitario para hacer frente, para luchar contra el avance de la enfermedad y de la pandemia. Como digo, han sido más de 65 millones de euros que se han transferido de las prioridades que ya estaban inicialmente establecidas hacia el gasto sanitario, y esto hará que en el actual periodo de programación 14-20, pues 1 de cada 4 euros de la Unión Europea se destinarán precisamente a cubrir este gasto sanitario. La última medida, la última respuesta que querría citar en el marco, como digo, de la política regional comunitaria ha sido la aprobación a finales del año pasado del reglamento de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa, lo que se ha venido a llamar el REACT-EU, que es un instrumento de financiación adicional, que sí que proporciona, sí que inyecta nuevos fondos a los programas operativos, que se encuadra dentro del paquete financiero conocido como Next Generation, los 750.000 millones de euros para toda Europa, de los cuales, como digo, 59.400 se corresponden a este nuevo instrumento, REACT-EU, que lo que pretende es ayudar a los diferentes territorios a reparar las consecuencias económicas y sociales que ha provocado la pandemia, y ayudar también a preparar a las economías a una recuperación basada en los principios de transición verde, de transición digital y de impulso de un tejido productivo más resiliente, capaz de absorber shocks externos como los que pues se han producido. Los criterios de distribución de estos fondos REACT-EU se basan sobre variables relacionadas con los niveles relativos de prosperidad de cada territorio en función del PIB per cápita, y también de variables pues referidas al impacto que la pandemia ha tenido en la caída de la producción y del empleo en cada uno de ellos. Como podéis observar en el gráfico, pues prácticamente 3 países concentran más de la mitad de la ayuda prevista por REACT-EU,
España es uno de los más favorecidos, es el segundo después de Italia, con 12.400 millones. Y de acuerdo con estos criterios que comentaba, pues a Baleares le han correspondido prácticamente 300 millones de euros, que la ha convertido pues, en la segunda comunidad autónoma en términos per cápita en cuanto a perceptora de estos fondos. Si no recuerdo mal, creo que son 251 euros por habitante, solo por detrás de Canarias, que está, pues creo que son no llega a 260, 258, 259 euros. Respecto, ya poniendo un poco el foco en la futura programación de los fondos de la política de cohesión para el periodo 21-27, decir también que en diciembre del 20 se aprobó el reglamento del marco financiero plurianual, el presupuesto para estos años para el conjunto de las políticas de la Unión ascenderá a 1,8 billones con B de euros, de los cuales unos 330.000, más de 330.000 millones irán destinados a financiar las políticas de cohesión. De acuerdo con los criterios también de reparto de estos fondos, España será uno de los países más favorecidos de esta política, solamente por detrás de Polonia y de Italia. En principio, las asignaciones que le corresponderían, de acuerdo con las simulaciones que se han hecho a partir de los últimos datos estadísticos disponibles y los criterios que se han definido, pues en torno a 34.000 millones de euros se integrarán en los futuros programas operativos del FEDER y del Fondo Social. Una de las novedades más importantes que yo creo que hay que destacar es sobre todo digamos, la modificación de los umbrales que se han establecido para clasificar a las diferentes regiones. Como sabéis, digamos, las regiones beneficiarias de la política de cohesión se agrupan en tres categorías: menos desarrolladas, más desarrolladas y un grupo intermedio que se llama en transición. Hasta ahora las regiones más desarrolladas se consideraban aquellas que estaban por encima del 90% del PIB per cápita de la Unión Europea. En la nueva política de cohesión del periodo 21-27, este umbral, esta horquilla se incrementa hasta el 100%, y esto tiene una incidencia inmediata sobre Baleares, y es que dejará de ser región más desarrollada y pasará a ser en este nuevo periodo de programación como región en transición, junto con, como veis en el mapa, junto con las regiones de la cornisa cantábrica, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana y el archipiélago canario. En cuanto a los ámbitos prioritarios de inversión, no hay grandes novedades. La más importante es que, digamos, se agrupan los actuales objetivos temáticos que se han utilizado para programar los fondos del actual periodo 14-20, que ascendían a 11, eran 11 objetivos temáticos, se han agrupado en cinco objetivos que ahora en vez de ser temáticos le han puesto calificativos de objetivos políticos, pero básicamente, digamos, los campos elegibles en los cuales se podrán invertir fondos estructurales serán básicamente los mismos. Así, con el objetivo político 1, que se ha denominado una Europa más inteligente, agrupa los actuales objetivos temáticos 1, 2 y 3, que los que financiaban o financian son actuaciones, inversiones para fomentar la I+D, la innovación empresarial, el uso de las TIC y la competitividad empresarial. El objetivo político 2 agrupa el 4, el 5 y el 6, destinados a temas de lucha contra el cambio climático, prevención de riesgos naturales y mejora de la eficiencia de los recursos naturales. Esto pasará a un objetivo político 2 más amplio, denominado una Europa más verde y baja en carbono. El objetivo político 3 reagrupa el objetivo temático 7 de infraestructuras de transporte y determinados ámbitos del objetivo temático 2, sobre todo lo que tiene que ver con despliegue de redes de conectividad de alta velocidad, banda ancha y demás.
El 4 reúne las actuaciones que se venían financiando en los actuales 8, 9 y 10. En materia de FEDER, pues básicamente es infraestructura social, equipamiento social, y en materia de fondo social tiene que ver con políticas de mejora de la empleabilidad, de inclusión social y de mejora de los niveles de cualificación de la población. Y el objetivo político 5 viene a incluir lo que actualmente se está financiando con cargo a las estrategias, las llamadas EDUSI, Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, que reúne, bueno, pues como digo, inversiones en materia económica, social y ambiental. La gran ventaja de esto, como digo, no es tanto que se amplíen los ámbitos de elegibilidad, sino sobre todo que se simplifica un poco lo que es la arquitectura de programación, puesto que lo que veníamos ahora desplegando en 11 cajones, pues ahora lo podemos hacer en menos. Nuevas cuestiones también interesantes. Bueno, pues las tasas de cofinanciación se cambian, se ven alteradas. Ahora mismo, bueno, como podréis observar en la transparencia, aumentan en 5 puntos para las regiones menos desarrolladas y para el resto de regiones las tasas de cofinanciación se reducen. Esta reducción en las tasas de cofinanciación en el caso de Baleares no va a tener un impacto negativo, no nos va a penalizar como consecuencia de que pasará a ser región en transición, de tal forma que si ahora la contribución comunitaria es del 50%, a partir de, bueno, de los gastos que se declaren en el nuevo marco financiero plurianual, pues aumentarán 10 puntos, de tal forma que el esfuerzo con cargo a recursos propios de la comunidad autónoma pues será menor. En cuanto a los requisitos de concentración temática, en el caso de España y por tanto de las comunidades autónomas del Estado español, pues el 40% de la asignación financiera con cargo al FEDER se tendrá que destinar al objetivo político 1 y por tanto necesariamente se deberán priorizar actuaciones relacionadas comerciantes con la innovación empresarial, con la investigación, con la aplicación de soluciones digitales tanto al mundo de la empresa como a las administraciones, y proyectos también de competitividad empresarial. Y el objetivo político 2 es el otro objetivo que formará parte de la concentración temática en FEDER, con lo que al menos el 30% de estos fondos se tendrán que programar en este objetivo político y, por tanto, necesariamente pues, se dará también prioridad a actuaciones vinculadas con las energías renovables, el fomento de la eficiencia energética, actuaciones relacionadas con economía circular, gestión eficiente de los recursos naturales, etcétera. Y en el caso del Fondo Social son 3 los ámbitos en los cuales se deberá necesariamente programar un mínimo de fondos en los mismos. Estamos hablando de inclusión social, en principio es el 25%, un 10% para actuaciones en materia de garantía juvenil, es decir, actuaciones de mejora de la empleabilidad para jóvenes menores de 29 años, y un porcentaje menor para lo que sería pobreza severa o privación material, que sería prácticamente actuaciones para paliar las necesidades más importantes de los colectivos mucho más vulnerables o un estado de necesidad mayor. Termino simplemente, como decía al inicio, si no sé si he ido muy rápido, creo que tenía 15 minutos, me quiero ajustar al tiempo. Termino simplemente destacando cuáles serán los principales programas de la política de cohesión en los cuales Baleares podrá participar. Y en ello, sin duda, evidentemente, el sector turístico será uno de los sectores potencialmente beneficiarios de estas ayudas que se programarán, por una parte, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ya sea el Programa Operativo Regional que gestionará la comunidad autónoma o los programas que en su caso gestione la Administración
General del Estado de carácter pluriregional y que se centrarán, como digo, en esos ámbitos que he destacado antes: inversión en I+D, transición ecológica, competitividad empresarial, transición digital, eficiencia energética e infraestructuras tanto sociales, sociosanitarias como de transporte. Y en el caso del Fondo Social Europeo, políticas de mejora de la empleabilidad, políticas de inclusión social y políticas de mejora de la cualificación profesional de la población activa. Los programas de cooperación territorial, y bueno, el programa WinterMed es un ejemplo de ellos también, tendrán continuidad en el periodo de programación 21-27. En principio, Baleares podrá ser incluido como territorio elegible en 2 programas de cooperación transnacional para el desarrollo de proyectos que atiendan una problemática común en los que exista un interés real de colaborar. Y aquí nos encontraremos con el programa del sudoeste europeo, donde se podrá colaborar con las regiones francesas al otro lado de los Pirineos, y el programa MED con las diferentes regiones de la ribera mediterránea. Y aparte de estos 2 programas transnacionales, pues está el programa interregional, que básicamente lo que hace es intercambiar información, experiencias, conocimientos, buenas prácticas para poder replicar soluciones que se han demostrado exitosas en determinados ámbitos, pues a otros territorios. Y quería hacer también una mención, pues muy rápida, al programa de incentivos regionales a la inversión, que es quizás el único instrumento de promoción económica que se basa en subvenciones a fondo perdido, y que Baleares, pues a partir del año 2015 pudo acceder a esta línea de financiación, y que tendrá continuidad en el nuevo periodo de programación 21-27. Su objetivo fundamental es localizar inversiones productivas en aquellas zonas que tienen una problemática especial por sus mayores niveles de desempleo, su menor nivel de renta relativa por habitante. Actualmente comprende las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, el 100% de su territorio, y como veis, el interior de Mallorca. De acuerdo con los criterios también de elegibilidad territorial que se han establecido en las directrices de ayuda con finalidad regional, y con las simulaciones que hemos hecho desde la Dirección General de Fondos Europeos, y así también se lo hemos hecho saber ya a la Subdirección General de Incentivos Regionales, entendemos que para el futuro programa de incentivos regionales a la inversión, que se extenderá hasta el 27, creemos que todo el territorio de Mallorca podría ser cubierto por esta línea de financiación. No tenemos todavía la confirmación por parte del Ministerio, pero de acuerdo con, como digo, con los criterios que se han definido y los datos estadísticos que hemos manejado, creemos que una de las cosas que hemos solicitado desde hace tiempo, que era poder asistir a todo el territorio de Baleares, quizá en este nuevo marco financiero plurianual podría conseguirse. ¿Qué es lo que financia este programa? Pues financia inversiones con un importe mínimo subvencionable de 900.000 euros. Los sectores beneficiarios de esta línea comprenderían las industrias transformadoras y servicios de apoyo a la producción, que incluiría todas aquellas que utilizan tecnología avanzada, que implican mejoras medioambientales, que supongan avances en la calidad o la innovación, ya sea de proceso o de producto, así como también los establecimientos turísticos y las instalaciones complementarias de ocio que tengan un carácter innovador. La tipología de proyectos son las que tenéis ahí también en la diapositiva. Estaríamos hablando de inversiones que supongan el inicio de una nueva actividad empresarial y que creen nuevos puestos de trabajo. Inversiones también o proyectos de ampliación de una actividad ya establecida, y en este caso el proyecto
debe implicar necesariamente un incremento significativo de la capacidad productiva ya existente, además de la creación de nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de los existentes, y proyectos de modernización que eleven la productividad del establecimiento, que supongan el acceso a nuevos mercados, que supongan la diferenciación de producto digamos, entre estas cuestiones. Hasta la fecha, si yo no recuerdo mal, y ya con este dato termino, para no extenderme más, creo que en Baleares se han aprobado por parte del Ministerio de Hacienda hasta 9 proyectos, todos ellos de establecimientos turísticos, que se han localizado, si no estoy equivocado, en todas las islas del archipiélago. Han supuesto una inversión elegible que roza los 50 millones de euros y la subvención, el importe total de ayuda conseguida por parte de estos nueve proyectos supera, me puedo equivocar, pero creo que supera los 7 millones de euros. Están valorando algunos más, pero los datos ahora mismo hasta la fecha son estos 9 proyectos con una subvención de 7 millones de euros y una inversión que se ha movilizado subvencionable de más de, o en torno a los 50 millones de euros. Bueno, yo lo dejo aquí, quedo a disposición de cualquier pregunta o cuestión que se quiera hacer después en el turno de debate. Muchas gracias por la atención y la presentación. Si también queréis tenerla en soporte electrónico, pues os la puedo hacer enviar también en los próximos días. Pues muchísimas gracias, Félix, y al hilo de lo que comentabas de la presentación, pues en la medida en que me la pases o se la pases a Marga, nosotros la colgaremos en la misma web donde los asistentes se han podido inscribir. Yo creo que será el mejor sitio donde pueda estar alojado. Muchas gracias, Félix. Yo solo un comentario referente a lo de la cofinanciación, que claro, pasamos del 50 al 60 gracias, ¿no? Gracias a que perdimos el estatus de región rica. No es que sea una gran noticia perder este estatus, pero bueno, si al menos sirve para que las empresas, cuando pidan unas ayudas, porque he visto que es uno de los factores relevantes, tenga que cofinanciar, ya no tendrá que cofinanciar al 50. Entiendo que tendrá que cofinanciar al 40 porque el resto lo pone FEDER en este caso. O sea que, bueno, una mini alegría, ¿vale? Muchísimas gracias, Félix. Yo ahora rogaría, daré paso a Cayetano, solo un segundo porque creo que aún no puedes conectar tu... Estoy intentándolo. Sí, ahora mismo lo hago, Cayetano, un segundito. Ahora deberías, Cayetano. Y Félix, si en la medida en que puedas desactivar tu vídeo, perfecto. Pues Cayetano, cuando quieras. Puedo compartir también, ¿no? Sí. Ahora has desactivado tu cámara, que lo sepas. Vale, Estoy compartiendo. ¿Me estáis viendo el documento? Perfecto. Vale. Muchas gracias. Oye, bueno, buenos días a todos. Voy a intentar centrar un poco el Next Generation en unos minutos, cuáles son los objetivos y en qué punto nos encontramos para que todos nos situemos. Y luego, en la segunda parte, os voy a dar unas pinceladas de las diferentes conversaciones que hemos tenido con el Ministerio, en concreto con la Secretaría de Estado, y también las diferentes iniciativas que estamos trabajando, o bien con clientes o con asociaciones territoriales muy enfocadas a turismo, ¿no? Entonces, de todo este pool os daré ejemplos concretos de cómo estamos avanzando y cómo se está trabajando, ¿no? Entonces, para que sea lo más aterrizada posible. Desde el punto de vista de Next Generation, bueno, conocéis que la Unión Europea ha creado un plan de recuperación, ¿no?, para hacer frente a los desafíos planteados por la pandemia, ¿no?, y con la idea de construir la Europa de la nueva generación. Tiene 3 grandes palancas, que es la reindustrialización, la digitalización y la transición ecológica, ¿vale? ¿Qué hay dentro de la reindustrialización? Pues lo componen
proyectos tipo ciberseguridad, Internet of Things, salud inteligente, sistemas de hidrógeno, proyectos de reducción de CO2, ¿vale? ¿Qué componen proyectos de digitalización? Pues fundamentalmente van muy ligados a lo que son proyectos de inteligencia artificial y a proyectos de crear el ecosistema o la economía del dato, ¿vale? Y luego veremos ejemplos concretos para la industria. Y por último, la tercera palanca es temas de transición ecológica, que lo que pretende fundamentalmente es la contaminación cero, la economía circular, la movilidad sostenible, etc. Entonces, en todos estos ya se están trabajando vía asociaciones territoriales, bien asociaciones de empresas hoteleras que se han asociado o bien de manera individual, y ya estáis trabajando en algunos proyectos de estos dentro de lo que son las memorias de interés que luego veremos. Cómo el plan de Next Generation encaja dentro de lo que es el acuerdo sobre el paquete de recuperación y el presupuesto 21-27, que tenéis ahí las tres grandes ejes, ¿vale? Y en estos momentos, fundamentalmente, nos encontramos para saber dónde estamos. Ha habido una fase previa en la que se han creado una serie de áreas decretos, se ha hecho la presentación del plan de España Puede, las diferentes comunidades autónomas han recogido la información sobre proyectos y ahora estamos en la fase que hemos llamado de MDIs. MDIs son las memorias de interés, en el que ya han salido, solamente están saliendo ya últimamente más, ¿vale? Pero han salido las del hidrógeno que salió en diciembre, las de reto demográfico, de proyectos tractores de industria en el 20 de enero que se presentaron algunas de turismo, porque era a nivel ministerial, aunque era específicamente para industria, o de memoria de interés de conectividad, ¿vale? Entonces, ahora en estos momentos están saliendo algunas otras MDIs más específicas, temas de insularidad, etc. Entonces, adicionalmente, se está también trabajando en los PERTES. Ya ha habido un Real Decreto y en abril es cuando se va a abrir el registro de los PERTES. Para la parte de turismo, y doy un punto, inicialmente en este año no van a haber PERTES. El gobierno está trabajando fundamentalmente en dos grandes PERTES, uno muy enfocado a la agroindustria y otro enfocado a la parte de automoción, ¿vale? Entonces, son proyectos que afectan de una manera estratégica a una parte importante de la cadena de valor de un sector y por eso inicialmente pues, se está trabajando en dos y hay un potencial tercero que es sobre los temas de hidrógeno, ¿vale? La aprobación, las fases de convocatoria, las fechas que se están planteando es que a partir del 30 de abril, una vez que esté presentado y aprobado el plan en Europa, pues se empiecen a poder lanzar convocatorias, ¿no? Entonces, esto es un poco las grandes fechas para que las tengáis un poco orientadas, ¿no? Los MDIs es algo importante porque es donde estamos ahora, que son los manifiestos de interés. Lo que se aspiran es a identificar por dónde va el mercado, o sea, cuáles son las necesidades que se identifican, cuáles son las necesidades desde un punto de vista prioritario, ¿vale? Dentro de lo que son el plan de recuperación, de transformación y resiliencia. Las características de un MDI es que permiten un posicionamiento de las empresas ante el gobierno porque anuncian la necesidad y un poco cómo es el enfoque, ¿no? Pero no son vinculantes. Esto es algo importante, es que quienes no hayan presentado un MDI, pues inicialmente no tienen que preocuparse porque no son vinculantes desde el punto de vista de la asignación, ¿vale? Y como habréis visto, si alguno de vosotros ha presentado, pero si no, por la cantidad de información de MDIs que estamos trabajando, requieren formularios, es un formulario que requiere cierto grado de detalle, ¿vale? Desde el punto de vista de la colaboración, de la evaluación económica, de las principales fechas, de los diferentes consorcios o socios con los que se va, ¿vale? Entonces, estos son las principales características muy de alto nivel desde el punto de vista de los manifiestos de interés. Los ejes transversales sobre los cuales está trabajando España en lo que es la construcción nacional es la transición ecológica, como os decía, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión territorial y social.
Estos van a ser los 4 ejes transversales sobre los cuales España está pivotando la asignación de los fondos a futuro. Y están estos 4, se componen de 10 políticas palancas que inciden en los sectores productivos que tenéis aquí, ¿no? La agenda urbana, la parte de infraestructuras y ecosistemas resilientes, la transformación energética, la administración para el siglo XXI, la modernización y digitalización del tejido, el pacto por la ciencia, la educación, la nueva economía, el impulso de la industria y la modernización. Esos son los 10 políticas claves sobre los cuales España va a sustentar los objetivos de Next Generation, ¿vale? Entonces, entro por último en las recomendaciones para luego entrar en el detalle para que tengáis ejemplos prácticos de ideas sobre las cuales se está trabajando en la parte de Next Generation en el sector, ¿vale? Fundamentalmente, nuestras recomendaciones, hay que trabajar inicialmente en conocer cada empresa lo que necesita. Por tanto, hay que trabajar conjuntamente con su plan estratégico, cómo encajarían sus diferentes necesidades en los proyectos, tanto de transición digital como en la parte de estrategia digital, como de transición ecológica. Y es muy importante porque cuando salgan las convocatorias, los tiempos que van a dar no van a ser muy amplios. Entonces, es necesario tenerlos trabajados desde un punto de vista de los objetivos a cubrir, desde un punto de vista de las fechas, desde un punto de vista de los socios con los que necesitas ir, desde un punto de vista de los impactos, porque va a ser muy relevante a la hora luego de decidir qué proyectos son los que en una convocatoria se eligen o no. Entonces, aquellos que ya hayan trabajado en los proyectos que necesitan y luego solamente los tengan que adaptar a la convocatoria para dar respuesta a los criterios de elegibilidad que salgan, pues van a tener una posibilidad mayor a la hora de poder acudir a este tipo de fondos. Yo creo que va a haber un nivel de competencia importante, pero lo interesante es que tendrán acceso a aquellas compañías, o mejor acceso a aquellas compañías que previamente lo hayan trabajado para dar respuesta dentro de su plan estratégico a los objetivos que nos está planteando el gobierno con Next Generation. Por tanto, mi recomendación es el que quiera preparar la parte de fondos, que empiece a trabajarlo cuanto antes. Que empiece a trabajarlo cuanto antes para, en función de sus necesidades, luego adaptar. En concreto, en la parte de turismo, y entro ya en el detalle, voy a quitar la presentación, ya os lo cuento de palabra. En concreto, en la parte de turismo, creo que la he quitado ya la presentación, ¿no? Sí. Vale. En la parte, hay 2 grandes objetivos, como os decíamos. Hay 4, pero en concreto que nos puedan afectar en un principio está la parte de... Cayetano, no te vemos, no sé si es aposta. Si puedes activar tu vídeo, te veremos. ¿Y ahora? Perfecto. Vale. O sea, lo que os decía es, dentro de lo que es el eje de transición ecológica o transición verde, la Secretaría de Estado lo que está trabajando fundamentalmente, el driver va a ser los destinos. Por tanto, se está trabajando ahora por las diferentes comunidades autónomas, fundamentalmente con la Secretaría, en identificar las necesidades que tienen a partir de las MDIs que hayan salido o a partir de sus necesidades por cada destino. Por tanto, el driver claro va a ser el destino. O sea, el destino es el que va a determinar cuáles son las necesidades de una manera coordinada con la Secretaría de Estado, pero las necesidades desde un destino a otro van a cambiar, como es lógico. Y toda la parte de los planes de sostenibilidad van a ir por destino, inicialmente. Entonces, ¿eso qué significa? Que será Baleares la que determinará en función de sus necesidades, de una manera trabajada, coordinada con la Secretaría de Estado, la que haya determinado qué convocatorias van a sacar dentro de lo que son la sostenibilidad, ¿vale? Y dentro de la sostenibilidad, por ejemplo, ejemplos de proyectos que pueden ser interesantes para vosotros, pues son todos aquellos, por ejemplo, que tengan que ver
desde el punto de vista de la gestión de residuos, temas de la economía circular, ¿vale? Temas que tengan que ver con todo lo que es las necesidades de mejorar la eficiencia desde un punto de vista energético, ¿vale? Entonces, ahí lo importante es empezar a trabajar, es decir, oye, aquí hay dos temas. Uno, cómo puedo trabajar de una manera individual, pero habrá temas que yo creo que van a necesitar que trabajéis de una manera conjunta. Cuando digo conjunta es porque, por ejemplo, un proyecto que podáis desarrollar desde el punto de vista de una planta de gestión de residuos, pues va a tener mucho más impacto con una colaboración público-privada en una comarca que tenga un impacto mayor sobre diferentes cadenas y que presenten un proyecto conjuntamente, que no solamente una cadena que presente un tema de gestión de residuos de manera individual. Por tanto, es muy importante a la hora de poder trabajar en esta línea que presentéis temas de una manera conjunta. Pero individualmente, por ejemplo, podéis trabajar desde el punto de vista del cambio, o si saliera la convocatoria, de que pueda haber o mejora en la eficiencia de calderas, ¿vale? O proyectos que puedan mejorar la instalación de cargadores de vehículos eléctricos, o proyectos que puedan haber desde el punto de vista de la mejora de la climatización, o desde el punto de vista de la eficiencia en los revestimientos de ventanas, ¿vale? Por tanto, todos estos ejemplos va a depender de lo que cada destino determine que es relevante a la hora de poder y que haya acordado previamente con la Secretaría, ¿vale? Por ejemplo, hay temas que pueden ser muy relevantes en la parte del Mediterráneo, en lo que es la adaptación y mejora de los sistemas de consumo de agua para sistemas de potabilización y depuración. Pues eso es una iniciativa que a lo mejor en determinados otros destinos no es necesario. Entonces, la idea es, habrá necesidades que sean cubiertas de una manera individual, pero habrán algunas otras necesidades que nosotros, desde el punto de vista de a la hora de plantear ese proyecto, pues lo que estamos aconsejando es trabajarlo de una manera conjunta a nivel de un destino, o incluso de una manera conjunta con colaboración público-privada para tener una mayor posibilidad de conseguirlo. Y esos son los proyectos que van a ir más encaminados y os he puesto los ejemplos desde el punto de vista de lo que es la transición verde. El segundo eje es la transformación o estrategia digital, ¿vale? Entonces, la transformación y estrategia digital, fundamentalmente, el Ministerio va a trabajarlo con la Secretaría, bueno, la Secretaría de Turismo va a trabajarlo con la Secretaría de Inteligencia Artificial y Estrategia Digital. Ahí van a haber unos 3.000 millones de euros aproximadamente para pymes y para medianas empresas y grandes empresas, ¿vale? Entonces, ahí vamos a competir multisectorial, o sea, van a presentarse empresas de comercio, empresas de industria y empresas turísticas, ¿vale? Por tanto, ahí ya no competís en una convocatoria determinada contra empresas competidoras vuestras del sector, sino vais a competir contra empresas de otros sectores que se presenten también a esta misma convocatoria y que cumplan con los objetivos y los criterios requeridos, ¿vale? Entonces, es muy importante, vuelvo a insistir, para conseguir mayor relevancia de esos fondos para nuestro sector, es llevar proyectos ya trabajados, ¿vale? Ya definidos y que puedan dar respuesta a esas necesidades. Marco la importancia de ese tema. Entonces, en esta línea, ¿dónde se está trabajando? Pues fundamentalmente se va a trabajar en todo lo que tenga que ver la digitalización de las organizaciones o de las infraestructuras hoteleras. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la accesibilidad a la tecnología 5G, todo lo que tenga que ver con los Smart TV, todo lo que tenga que ver con soluciones desde un punto de vista de control energético digital, con temas de domótica, con habitaciones smart, todo esto
que ataca la parte de infraestructura, serán diferentes proyectos que un destino pueda determinar si lo impulsa o no lo impulsa, o si a nivel global se decide darle como criterios de elegibilidad. También tenéis temas de digitalización de la organización, o sea, lo que es el back office, todo lo que tenga que ver con autoservicio, automatización, trazabilidad para llegar hasta el último nivel de detalle de la información, sistemas digitales de control de presencia, bien sean biométricos u otros, digitalización de sistemas de control para la seguridad física de los clientes. Todo esto son proyectos, herramientas de civilización para el mundo del CRM, pantallas de comunicación interactivas en los diferentes puntos o de informativas dentro del hotel. Son proyectos que también se van a poder presentar a las diferentes convocatorias que surjan en la línea de transformación digital. Hay un segundo eje, y acordaos que os he dicho, el que conjuntamente se haga con la Secretaría de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que va a ser un conjunto va más ligado a la oferta que a la demanda, ¿vale? Con la idea de intentar poner en valor pues, todas las iniciativas que se están desarrollando en la parte de los business angels o las startups que en el sector son muy relevantes, ¿vale? Se va a intentar desarrollar o impulsar un App Store, ¿vale? Entonces, en el cual pues, los diferentes clientes podrán acceder vía un pay-per-view por el uso, o un pay-per-use por el uso de las aplicaciones. Por tanto, este es un eje que yo creo que es muy relevante, que va a intentar poner en valor las diferentes iniciativas de innovación que se están desarrollando, ponerlas en valor del mercado y pues se va a buscar cuál es la mejor manera de poder hacer llegar la alineación entre la oferta y la demanda mediante la puesta en disposición de este tipo de aplicativos. Y por último, se está trabajando también yo creo que en una idea muy interesante, que es proyectos innovadores, proyectos relevantes para el sector, ¿vale? Por concurrencia competitiva de un tamaño medio. Tamaño medio podemos estar hablando de proyectos de 2, 3, hasta 10 millones, ¿no? Aproximadamente, pero de esa línea, ¿no? Entonces, ahí se van a poder presentar proyectos que sean muy relevantes y que se va a medir, pues que sean de fácil implementación, que sean tractores, o sea, que puedan afectar, que se puedan fácilmente replicables luego a futuro, que no sean proyectos que sean una idea, sino que sean proyectos que ya están en una fase de implementación, ¿vale? O sea, que tengan rápido impacto. Entonces, todo ese tipo de proyectos, pues los criterios no están decididos, pero seguro que conjuntos de cadenas que estén trabajando de una manera conjunta para dar respuesta a estos proyectos más de innovación, pues van a tener unas posibilidades mayores a la hora de conseguirlo, ¿no? Entonces, ahí pues nosotros también estamos asesorando a algunas cadenas que se han decidido unir para trabajar en proyectos muy innovadores y de impacto, y estamos trabajando en diferentes líneas con ellos. Pero posiblemente se puedan presentar proyectos también dentro de lo que es una asociación territorial que dé respuesta a las necesidades de un colectivo en un determinado territorio. Y se trabaje conjuntamente con esa asociación y diferentes empresas que son partícipes, o proyectos de esa naturaleza. Por tanto, la idea es, van a haber proyectos que sean de una manera individual, van a ser proyectos que a lo mejor tengan más sustancia, más posibilidades de trabajarlos de una manera colectiva, pero lo importante es que tengáis en cuenta que las diferentes convocatorias, bien sea por el Ministerio o bien sea por otros ministerios, que vais a poder presentar a esas convocatorias, pero mi consejo es que lo tengáis previamente trabajado y que sepáis cuáles son los proyectos a los cuales os interesa acudir a futuro, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que he intentado daros las pinceladas desde un punto de vista general de la parte de fondos, y os he puesto casos concretos desde el punto de vista de los proyectos que estamos manejando, o bien con las asociaciones o con empresas del sector.
A partir de ahí, luego, pues si queréis tener alguna pregunta, encantado de poderlo resolver. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado bastante claro. Se hace complicado pedirles a los ponentes que acorten sus intervenciones para ajustarnos al programa, porque realmente todo lo que contáis es muy interesante. Gracias por además separarlo en dos. Yo creo que ha quedado muy claro. No es fácil poder explicar lo del Next Generation EU cuando hay mucha información, pero todo se mezcla, ¿no? Parece que todo es lo mismo, el plan de recuperación, el de reactivación, el REACT, los PERTES, las manifestaciones de interés. Yo aprovecho para comentar que desde Cámara de Comercio, y ahora lo colgaré en el chat, tenemos un apartado en nuestra web donde gracias a la unidad de gestión que hay en la Cámara de España, pues vamos recopilando todo este tipo de información, las novedades que van llegando al respecto. Pero bueno, luego te comentaré, Cayetano, una pregunta que ha entrado en el chat, pero para poder seguir y avanzar con los ponentes y con la directora general de turismo, si te parece, daré paso a Dolores Ordóñez. Así que muchísimas gracias, Cayetano. Si puedes, por favor, apagar el vídeo y el audio, yo daré paso a Dolores Ordóñez. Mira que está ella. Gracias. Lori, cuando quieras. Perfecto, pues muchísimas gracias. Carlos, intento hacerlo en 10 minutos y así mantenemos un poco el horario. De lujo. Pues espero que estéis viendo ya la pantalla. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a la Cámara de Comercio y a la invitación para participar y dar a conocer esas oportunidades que va a tener Baleares en el marco de los nuevos programas europeos. Y como decía Carlos, que bueno, es una complejidad de todo lo que existe, he querido empezar con esa presentación general de cuál es el marco financiero, ¿no? Cuáles son las perspectivas para este periodo 2021-2027 y dejaros como esta chuleta que representa cómo van a estar divididos estos miles de millones de euros que estamos oyendo. Veis, aquí están los fondos del Next Generation, que son los 750.000 millones de euros, pero luego tenemos estos 1.000 millones que están divididos de la siguiente manera, ¿no? Y es donde nos vamos a centrar para toda la parte de programas y proyectos. Esta parte que veis rodeada en verde es la que ha explicado el director general de fondos, Félix Pablo, al principio, y por lo tanto no lo vamos a mencionar, pero yo sí que quería hablar de otras líneas de financiación que os deben estar apareciendo ahora subrayadas, que son las que sí que permiten que Baleares pueda participar de una manera directa, es decir, participando, presentando proyectos directamente a la Comisión Europea sin ningún intermediario y poder participar en lo que se llaman más proyectos europeos, ¿no? La jerga, la terminología va a ser siempre muy similar porque al final todo lo que se financia con fondos europeos se acaba llamando proyecto europeo, pero sí que es muy importante y es algo que suelo mencionar muy a menudo, es que hay que conocer exactamente cuál es el origen de esos fondos, porque si conocemos el origen de los fondos vamos a saber exactamente cuáles van a ser las condiciones, los requisitos y sobre todo cómo vamos a tener que justificar esos fondos para luego pues, conocer perfectamente cuáles van a ser esos requerimientos por parte pues, de posibles auditorías y lo más importante, tanto como conseguir fondos es no tener que devolverlos y por lo tanto es fundamental conocer cuáles son esas fuentes, ¿no? Uno de los grandes programas va a ser el Horizonte Europa. Estamos cerrando ahora el periodo con el Horizonte 2020, que supongo que algunos de vosotros habréis participado en alguna de estas propuestas, que para el nuevo periodo se va a dividir en estos 3 pilares, promoviendo todo lo que es la innovación, la digitalización, pero sobre todo este reto, el pilar 2, el de los desafíos mundiales y la competitividad de la industria europea, porque allí dentro es donde vamos a ver la gran parte de todos los proyectos a los cuales nos vamos a poder presentar. Y si veis cómo está dividido el presupuesto, el Horizonte Europa para el próximo periodo 2021-2027 va a tener 100.000 millones de euros y de esos 100.000 millones de euros el 52,7 se va a ir directamente al pilar 2, ¿no? Van a salir una serie de convocatorias que van a empezar a lanzarse posiblemente a partir de abril-mayo para que a finales de este año ya seamos capaces de participar en propuestas. Los resultados de la participación española en el Horizonte 2020, según los datos del CEDETI, han sido muy altos. De hecho, España es el 4.º país de la Unión Europea en la recepción o el retorno de estos fondos, pero cuando ya vamos al nivel de comunidad autónoma,
las Islas Baleares son los penúltimos, ¿no? Únicamente tenemos a Extremadura por detrás. Ello quiere decir que tenemos un gran margen de mejora y grandes posibilidades para que Baleares incremente de una manera drástica su participación en muchos de estos proyectos. Os he puesto ahí algunos logos de proyectos en los cuales ya están participando diferentes entidades de Baleares, que son proyectos pues, de gran envergadura, son proyectos de 10, 15, 20 millones de euros y que por lo tanto tienen un impacto muy positivo en las Islas Baleares y que son una manera de que todas las diferentes industrias, sectores y entidades públicas y privadas puedan participar en este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos van a estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. La transición ecológica o la lucha contra el cambio climático va a ser una constante durante todo el próximo periodo. Las pymes van a ganar mucho peso y es importante conocer el tipo de proyectos, ¿no? Los RIA, que son Research and Innovation Actions, van a tener un 100% de financiación, los Innovation Action un 70% y los CSAs, Coordination and Support Action, también el 100%. Estoy hablando de financiación, pero me refiero a subvención a fondo perdido. Estos proyectos suelen tener incluso hasta un 80% de pago por anticipado y de los gastos elegibles hay un 25% de indirectos, es decir, hay un 25% que no se justifica, ¿no? Por lo tanto, son condiciones pues, realmente interesantes en comparación con cualquier otro programa que existe. El otro programa que acompaña al Horizonte Europa es el programa Europa Digital. Lo que quiere sentar es las bases para esas capacidades o esas tecnologías estratégicas, ¿no? Se va a basar en tecnologías disruptivas. Antes del COVID se había basado su presupuesto en 9,2 millones, mil millones, pero ahora después de las negociaciones se ha quedado en 6,7, lo cual tampoco es desdeñable. En este programa es donde, por ejemplo, vamos a presentar pues, el Digital Innovation Hub de las Islas Baleares, en el cual también está incluida la Cámara de Comercio. No me voy a detener en los Interregs porque ya los ha mencionado el director general de fondos. Interesante conocer el porcentaje de subvención, que es un 80%. Se aplican minimis para empresas y todo lo que es la cooperación transfronteriza, Baleares está excluido. Hasta el 2022 no vamos a ver convocatorias de ninguno de los fondos, ni del Interreg Europa, que también la Cámara de Comercio está participando en un proyecto, el Carpe Diem, ni de los otros programas transnacionales, que es el SUDOI y el MED, donde un programa como el WinterMed también está participando la Cámara de Comercio. Un programa muy interesante es el programa LIFE, que es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado de manera exclusiva al medio ambiente. Es un programa que también cuenta con una subvención del 60% y bueno, se está trabajando ya en los próximos periodos de programación para lanzar las convocatorias y ya va a haber una primera convocatoria, se supone en primavera, o sea, marzo, abril, mayo de este año, para que en 2022 podamos empezar a ejecutar proyectos. En Baleares también hemos sido bastante activos en los mecanismos de protección de la Unión Europea, aquí trabajando conjuntamente pues, con entidades como Bomberos, 112, Dirección General de Emergencias, en todos aquellos proyectos que son de prevención, preparación y respuesta ante los desastres, donde también se ha colaborado con la Universidad de las Islas Baleares en proyectos pues, para la prevención de incendios, olas de calor o inundaciones, ¿no? Pero existen también otras posibilidades que tampoco son nada desdeñables y hay que conocerlas porque también abarcan a otros sectores. El programa COSME, que es un programa que está destinado directamente a la competitividad de las empresas, donde se financian entidades como la European Enterprise Network, pero además también hay subvenciones directas para el sector turístico. De hecho, hasta ahora el COSME era el único programa que financiaba directamente proyectos destinados al turismo. Hace 2 semanas la Comisión Europea ya informó que están preparando una comunicación para que todos los programas, todos los proyectos que se presenten durante este periodo 2021-2027 acepten el vertical de turismo como uno de los ejes elegibles, que hasta ahora parece extraño, pero no lo era porque el turismo no es una política europea y por lo tanto no tenía financiación directa. Luego tenemos las Urban Innovation Actions, muy interesantes para las administraciones públicas, pero conjuntamente con la sociedad civil y con sector privado. Luego tenemos los fondos del EASI, que esto era los antiguos euros, los antiguos progres, que van a trabajar sobre la capacitación, sobre la inclusión, etc. Tenemos toda la parte de migración, donde cada vez tenemos más convocatorias abiertas. Erasmus+, que ha sido
mencionado como el programa que realmente genera ciudadanos europeos, que ayuda a comprender exactamente la diversidad que existe en Europa. El Erasmus Plus ha cambiado muchísimo, ha dejado de ser un programa que está destinado únicamente a la movilidad entre universitarios y tiene un montón de ejes que están destinados a la mejora de capacidades, a intercambios, pero también a actividades como puede ser la promoción del deporte. De hecho, hay un Erasmus Plus Deportes en el cual se organizan diferentes campeonatos y tiene 3 ejes diferentes. Y luego está el CEF, el Connecting Europe Facility, donde, por ejemplo, la Autoridad Portuaria de Baleares también está incluido, y aquí se tratan pues, de las grandes vías y autopistas de transporte. He hablado muy rápido porque, bueno, esta presentación la tendréis, pero yo creo que es interesante que tengáis una visión general y dejar un momento para las preguntas. O sea que, Carlos, esto es todo por mi parte. Gracias. No, gracias a ti, Loli, porque realmente tanto lo tuyo como lo del resto de ponentes ha sido como una masterclass intensiva, porque es bastante complicado saber dónde están todos los fondos, y yo creo que lo has conseguido poner en Solfa y en 1 o 2 diapositivas. O sea que muchísimas gracias. Para mí al menos ha sido muy claro. Yo ahora sí que, antes de dar paso a la directora general de Turismo, a Rosana Morillo, sí que les pediría que quien quiera hacer alguna intervención oral, levante la mano, apriete el botón de levantar la mano y yo le daré paso. Si no, mientras tanto, yo lo que haré es que repasaré el chat, que recuerdo que hay una pregunta de Laura Velasco, que creo, Cayetano, que va sobre todo dirigida a ti. La leo mientras damos tiempo a los espectadores si alguien quiere intervenir. Pregunta Laura Velasco: ¿qué tipo de proyecto podría presentar el colectivo de informadores turísticos a través de su colegio profesional, que es una entidad público-privada, para tener opciones a conseguir una subvención? No sé, Cayetano, si te tengo allí. Un segundito. Carlos, me comenta Cayetano que ha tenido que irse a una reunión recientemente y que responderá a todas las cuestiones por email. Vale. Y luego se las podremos facilitar. Vale. Bueno, pues Laura Velasco, me sabe fatal que no esté Cayetano, pero... Carlos, hay otra pregunta de Almudena García que preguntaba la vinculación de nuestro proyecto, bueno, el proyecto Wintermed con los fondos europeos. Quizás Félix, Pablo, podría responderlo. Félix, ¿cómo son fondos diferentes? Pero quizás Félix podrías, si no, lo respondo. ¿Se me oye bien? ¿Hola? Sí, perfecto. Sí, Gracias. Bueno, lo primero que hay que decir es que se trata de un proyecto del Objetivo de Cooperación Territorial Europea, que es uno de los objetivos fundamentales de la política de cohesión, que se enmarca en el marco financiero plurianual del 14-20. Como sabemos, el Objetivo de Cooperación Territorial se basa en una programación plurianual sobre la base de una serie de prioridades que se acuerdan por los diferentes Estados miembros y regiones que participan en dichos programas. Por tanto, bueno, es un proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y la vinculación, por tanto, es máxima. Es máxima en el sentido de que forma parte de un programa operativo de cooperación transnacional. Este programa operativo de cooperación transnacional es un componente fundamental del objetivo de cooperación territorial de la Unión Europea, y que, en principio, por sus características, por los socios que componen el proyecto, por la temática que aborda, podría ser perfectamente subvencionable digamos, en un proyecto de capitalización de resultados o en una fase 2 del mismo, en el marco del futuro programa de cooperación territorial MER del 21-27. Es decir, este es un proyecto que no se entiende si no es precisamente en el marco de la financiación europea de la política de cohesión. Es casi un ejemplo paradigmático de lo que se puede hacer, con fondos FEDER en materia de cooperación territorial, que es abordar problemáticas comunes que afectan a diferentes territorios colaborando. No sé si con eso respondo la pregunta.
Muchísimas gracias, Félix. Bueno, estamos repasando el chat. Yo al menos, Marga, no veo más preguntas. No veo que nadie haya levantado la mano. Así que lo que pediremos es a la directora general de Turismo, a Rosana Morillo. Ahora le Carlos, activaré. perdona, sí hay otra de Diego Zaforteza, Perdón. que he preguntado ahora mismo. ¿Qué posibilidades de obtener fondos tienen las entidades sin ánimo de lucro en general? Esta pregunta... Bueno, yo soy feliz. Yo lo que puedo decir es que las entidades sin ánimo de lucro, todas las entidades del tercer sector, son potenciales beneficiarios actualmente de determinadas actuaciones con cargo al Fondo Social Europeo, sobre todo en materia de inclusión social, itinerarios de inserción sociolaboral, atención a personas bueno, pues con dependientes, con problemas de discapacidad, de salud mental. Y como decía en mi presentación, todo lo que tiene que ver con políticas de inclusión social necesariamente se seguirá financiando con cargo al Fondo Social Europeo, y esto con independencia de otras posibles actuaciones de las cuales también se pudieran beneficiar en el marco de los fondos FEDER. Luego tenemos también digamos, los diferentes componentes del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, donde hay una parte de inclusión social también muy significativa, y que aquí también se abrirán oportunidades de financiación, yo creo que amplias para las entidades del tercer sector, sobre todo las que trabajan con colectivos desfavorecidos, pero no serán las únicas. En materia de medio ambiente, ONGs relacionadas con la protección y conservación del medio ambiente probablemente también encuentren su espacio para poder acceder a financiación europea, no solamente, como digo, fondos FEDER, sino también del mecanismo de recuperación. Pues muchísimas gracias, Félix. Ahora sí, ya daremos paso a la directora, que le ha habilitado ahora la pantalla exactamente. Pues sobre todo, directora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ahora le doy paso para que haga la clausura del evento. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. ¿Se me oye bien? Perfecto. Bueno, iba a decir buenos días, ya digo buenas tardes, y muchas gracias a todos por participar en este workshop sobre fondos europeos para el turismo organizado por la TIP y la Cámara de Comercio de Mallorca en el marco del proyecto europeo WinterMed. Gracias a Marga, a Carlos por el trabajo en el proyecto y gracias además a todos los ponentes. Yo creo que han sido unas intervenciones muy interesantes para todos. Aprovechar estas oportunidades de participar y poner de manifiesto la importancia del turismo será fundamental para asegurar la competitividad del turismo en la Unión Europea, pero sobre todo en nuestras Islas Baleares. La crisis actual, consecuencia de la pandemia global de la COVID, ha supuesto un duro golpe para el sector y el conjunto de la economía balear, especialmente, como todos sabemos, para el sector turístico, ¿no? Recordar que la caída ha sido drástica en número de visitantes versus lo que tuvimos el año pasado. Hablamos de un 83% menos en 2020 que en 2019 y me acaban de llegar las cifras de enero 2021 en la que hablamos de un 85,4% menos de visitantes que en enero del 2020. Obviamente el descenso en número de visitantes pues implica un descenso en los ingresos generados por la actividad turística. En consecuencia, yo creo que las Islas Baleares deberán hacer un esfuerzo considerable para recuperar la capacidad de competir y de generar actividad turística en este contexto y en el entorno post-COVID que todos esperamos que llegue cuanto antes, ¿no? En este sentido, el plan de recuperación, transformación y resiliencia turística de las Islas Baleares, gracias al Next Generation de la Unión Europea, es un instrumento de financiación clave para acometer todas las transformaciones pendientes del sector turístico balear y permitir la activación, la renovación, la modernización y la transformación digital y ecológica, cohesión social y territorial de nuestro destino y el reciclaje y perfeccionamiento también de nuestros profesionales turísticos, no lo olvidemos. Por otra parte, WinterMed, dentro de la financiación que hace posible el programa Interreg con fondos de cohesión regional, es un proyecto de gran importancia para las Islas Baleares como destino turístico, principalmente
por varios motivos, ¿no? Por un lado, que tiene como objetivo el conseguir un destino turístico sostenible durante todo el año. Creo que es un objetivo muy ambicioso, pero también es hacia donde hay que dirigirse. Y esto es precisamente un pilar fundamental dentro de nuestra estrategia turística que ya trabajamos desde la ETIP. Y además alineada con los objetivos de turismo de desarrollo sostenible, con los ODS del 2030, ¿no? Y la sostenibilidad tenemos que entenderla todos en sus tres vertientes siempre: la territorial, la medioambiental, pero también la socioeconómica. Y bajo esta perspectiva, yo creo que todos conseguiremos generar riqueza, ¿no? Mejorar la calidad del empleo y mantener además la competitividad de Baleares como destino turístico. Es un proyecto de gran importancia porque también WinterMed se centra en las particularidades que presentamos los destinos insulares, que son diferentes a las particularidades y problemáticas que tienen otro tipo de destino que no tienen las características de insularidad como las Islas Baleares. Y esto es fundamental porque también sirve para revertir la acusada estacionalidad turística que tenemos actualmente. Entonces, con WinterMed tenemos una oportunidad para hacer oír nuestra voz en Europa, todos juntos, la voz de los destinos insulares del Mediterráneo, compartiendo problemáticas y buscando soluciones comunes hacia un turismo más sostenible y durante todo el año. Por todo ello, quisiera desde aquí animarles a todos a involucrarse en este proyecto y de todos los objetivos que se persiguen, especialmente por esta condición de islas que nos sitúa a menudo en desventaja respecto a otros destinos turísticos y que nos plantea unos retos muy específicos. Para finalizar, y sin extenderme más, animarles a participar en el próximo workshop, que creo que tendrá lugar el día 15 de marzo, en el que se tratarán aspectos como las nuevas tendencias de los viajes en el marco post-COVID y cómo afectarán estas tendencias a los destinos del Mediterráneo. Muchísimas gracias a todos, gracias Carlos y gracias a la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias a ti, directora. Yo iba a recordar lo del seminario del día 15, ya lo has hecho tú, así que, pues nada, despedirnos desde la Cámara de Comercio, desde la ETIP, a todos los panelistas, muchas gracias, a todos los espectadores también muchas gracias y pues eso, nos vemos el día 15.